Buenas tardes, papás, mamás, bienvenidos. Qué bueno ver que se unen con nosotros en esta tarde. Le damos la bienvenida a todos los que están participando en esta tarde del Family Link. Y bueno, quiero aprovechar esta tarde para saludarlos. Estamos ya octubre, a casi nada de que termine el año escolar, y la verdad que el tiempo pasó tan rápido, un año tan diferente a lo que todos pensábamos, pero lo hemos logrado de poco a poco. La verdad, tener a nuestros chicos en el colegio de vuelta ha sido algo satisfactorio, y hemos visto pues a los muchachos felices alrededor de nuestro colegio. En secundaria los muchachos también pues me encanta verlos en los pasillos, eso pues les hacía falta. Y bueno, ¿por qué hablo de los chicos de secundaria? Porque pues justo el día de hoy tenemos una experta que trabaja en este tema de adolescencia, de chicos, nuestra querida licenciada Natalie Medina, que esta tarde nos va a compartir su experiencia. Aquellos padres que tienen hijos adolescentes, y aquellos que tenemos hijos por convertirse en adolescentes, y aún aquellos que todavía tienen bebés, porque en algún momento esos chicos van a crecer y siempre es bueno aprender. Así que esta tarde quiero pues darle la bienvenida a Natalie. Muchas gracias por estar con nosotros, y los micrófonos del Colegio de Panamá y las cámaras son suyas. Muchas gracias a todos los papás, muchas gracias a todos en el Colegio de Panamá. Yo pues he estado cercana al colegio desde hace muchos años a través de Fundación Amaneceres, que es una fundación en la que yo trabajé como directora ejecutiva durante 12 años. Y desde esa experiencia hoy me dirijo a ustedes. La Fundación Amaneceres es un centro para adolescentes, así que desde el año 2005 he tenido la oportunidad de compartir con muchos jóvenes. Yo soy pedagoga, no soy psicóloga, pero desde mi experiencia como pedagoga y trabajando con jóvenes de manera muy cercana, hoy pues quisiera compartir esas experiencias con ustedes y esos conocimientos que me ha dado la relación con los adolescentes. Como decía la profe Iris, pues todos tenemos hijos, todos los que estamos aquí seguramente los tenemos, o algún sobrino o algún familiar cercano, que es un bebé o que es un niño o que es un adolescente. Y en realidad es importante prepararse para todas las etapas de los hijos, especialmente para la etapa de la adolescencia, que es una etapa bastante compleja, ¿no? Donde están involucrados muchísimos cambios, y creo que mientras más preparados nos agarre la adolescencia de nuestros hijos, mejor la vamos a pasar. Así que la charla de hoy se llama Preparándome para la adolescencia de mis hijos. Voy a tratar de que sea interactivo a través del chat, que ustedes puedan escribir cosas y que la profe Iris me las pueda leer para no sentirme aquí que estoy hablando como papagayo solita. Bueno, primero, no sé por qué no me permite pasar la diapositiva. Denme un segundo, a ver. Voy a ver si la pongo nuevamente y la puedo compartir. Ya, perfecto. Bueno, primero quiero comentarles un poco qué es la adolescencia. Ya vamos a ver como la parte técnica, teórica de qué es la adolescencia, a ver si nos sentimos identificados con estas definiciones. Primero, la adolescencia es una etapa que se comprende entre los 13 y los 18 años de edad y se caracteriza por los cambios biológicos, psicológicos y sociales. Hay muchos autores y muchos estudios recientes que dicen que ya la adolescencia no comienza a los 13 años, que comienza a los 12, a los 11 e incluso desde los 10 años podemos empezar a ver rasgos adolescentes en los niños. Ya, y que la pubertad pues ahora pasa un poco más rápido porque la sociedad ha evolucionado muchísimo y ya los cambios sociales que hay hacen pues que los niños entren a la etapa de la adolescencia un poco antes. Esta etapa está comprendida entre la aparición de la pubertad. La pubertad marca el final de la infancia y el inicio de la edad adulta. Entonces es una etapa transitoria. Dejo de ser niño para convertirme en un adulto joven primero y luego en un adulto. ¿Ya? Esta etapa generalmente se identifica con rebeldía, con necesidad de pertenecer a un grupo, con independencia. También se asocia con el interés en temas relacionados con la afectividad, con la sexualidad,
Por eso es un tema que produce nerviosismo o preocupación entre los padres de familia, porque en la adolescencia es donde se empiezan a desarrollar, pues hay muchos cambios biológicos que hacen que los niños se interesen por el tema del sexo opuesto, por la afectividad y por la sexualidad. Los adolescentes prefieren pasar más tiempo con sus amigos, se empiezan a independizar de sus padres y eso es algo positivo, es un duelo para los padres, ¿ya? Pero en realidad es saludable que el adolescente se quiera diferenciar de sus papás para poder construir su propia identidad. Pertenecer a un grupo se hace fundamental en la adolescencia. En la niñez no es tan importante pertenecer a un grupo para el individuo, pero en la adolescencia el hecho de no pertenecer a un grupo puede ser algo fatal para ellos, ¿ya? Por eso se distancian tanto de sus papás y entonces se empiezan a asociar con pares o amigos. En la adolescencia evoluciona la psiquis, uno empieza a planificar, te empiezas a identificar, empiezas a pensar en ti en el futuro, empiezas a pensar en ti como un adulto. Eso antes no ocurre. Ya cuando uno es niño, la autoimagen que uno tiene es de niño, pero cuando uno es adolescente, uno empieza a pensar cómo voy a ser yo en el futuro. Y ese pensamiento es constante y es intencional en esta etapa de la vida. Emerge la necesidad de la reafirmación de la identidad personal. ¿Ya? El tema de la identidad es un tema bien complejo. ¿Quién soy yo? ¿Cuáles son las cosas que me gustan? ¿Cómo me gusta vestirme? ¿Cómo me gusta ser? ¿Quiénes no me gustan? ¿A quién me quiero parecer y a quién no me quiero parecer? Todas esas preocupaciones y todas esas esos temas empiezan a aparecer en la adolescencia y por eso los adolescentes a veces parecen un poco abstraídos, ¿no? Es porque están pasando mucho tiempo pensando en esos temas. Todos estos cambios que acabo de mencionar son completamente normales y eso es algo que es importantísimo que ustedes lo sepan como papás. Los cambios son normales, la adolescencia es normal, su hijo no se transformó en otra persona, es un cambio necesario para la evolución del individuo. Son completamente normales y le ocurren a todos los adolescentes. Lo que pasa es que a veces ocurren de una manera más marcada que otras, ¿no? Pero a todos los adolescentes le ocurren estos cambios. Y los cambios no solo acontecen en el propio adolescente que está viviendo eso, sino también en su entorno. O sea, sus papás se empiezan a afectar por los cambios, sus hermanos, la escuela, sus amigos, todo lo que rodea al adolescente empieza a cambiar. Y entonces es un periodo de ajuste que puede producir bastantes conflictos. Es una edad vulnerable en la que el adolescente necesita apoyo y orientación. Cuando nuestros hijos llegan a la adolescencia, nosotros sentimos que han superado tantas cosas. Han aprendido a caminar, han aprendido a hablar, van a la escuela, estudian solos, van al baño solos, se duchan, eligen su ropa. O sea, hacen tantas cosas de manera independiente que los papás a veces pensamos que los adolescentes ya no nos necesitan, ¿ya? Pero la vida nos vuelve a recordar que los adolescentes necesitan del apoyo y de la orientación de los papás. Adolescencia igual cambio. Quisiera que visualicen que la etapa de la adolescencia va a ser una etapa de cambio para ustedes como familia. Y también me gustaría que piensen cómo ustedes han vivido otros cambios en su familia, cuando se han mudado, cuando tenían un hijo y después tenían 2 hijos, ya si alguien muere dentro de la familia, si se han mudado de país, si se cambian de escuela. O sea, ¿qué pasa en su familia cuando existen los cambios? Todas esas cosas van a volver a pasar porque la adolescencia genera un cambio importante en la familia. Como dije anteriormente, esto no le está ocurriendo a mi hijo solamente, nos está ocurriendo a todos porque la familia es un sistema. Entonces todos nos tenemos que preparar para asumir este cambio lo mejor posible. En la etapa de la adolescencia prevalece el cambio. Los padres de hijos de adolescentes enfrentan un gran reto porque se vienen los cambios y en general no nos gustan los cambios, son incómodos, suponen de nosotros un trabajo extra. Entonces tenemos que saber que la adolescencia va a suponer un trabajo extra de nuestra parte. Durante la niñez nosotros tomamos las decisiones por nuestros hijos. Oye, tú vas a ir a la clase de fútbol, te vas a ir a la casa de tu abuela, esta es la ropa que te vas a poner. Tomamos la mayoría de las decisiones nosotros y ellos dependen mucho de nosotros en muchísimos aspectos. Y en esta etapa de la adolescencia ya nosotros no vamos a poder instalar esas costumbres y esas tradiciones de una manera tan simple como lo hacíamos cuando nuestros hijos eran pequeños, cuando no eran adolescentes.
¿Ya? Entonces, esto es lo que va a producir un poco de choque y un poco de cambio. Pero si nosotros lo sabemos, si estamos aware, estamos conscientes de que esto va a pasar, seguramente lo vamos a poder asumir mejor, con mayor paciencia, con amor y con flexibilidad. En esta etapa los hijos empiezan a tomar sus propias decisiones y muchas veces no vamos a estar de acuerdo con esas decisiones que tomaron nuestros hijos. Y ahí entonces van a venir discusiones, desacuerdos y conflictos, ¿ya? Que van a hacer que la familia se ponga un poco tensa, ¿ya? No necesariamente la etapa de la adolescencia tiene que ser caótica y desastrosa para la familia. Hay jóvenes que viven una adolescencia bastante tranquila y hay veces hay adolescentes tan tranquilos que sus papás se preocupan, ¿verdad? Como, oye, Natalie, mi hijo todavía quiere ir al cine conmigo, todavía quiere meterse en la cama conmigo, o sea, quiero que salga con sus amigos, quiero que sea más independiente. Entonces, todos los adolescentes son diferentes, ¿no? En muchos casos, este periodo de la adolescencia es vivido con angustia y con preocupación por los adultos. O sea, la mayoría de los padres vive la etapa de la adolescencia de sus hijos sintiéndose un poco angustiado y un poco preocupado. Me gustaría que los que puedan pongan en el chat cómo viven ustedes la adolescencia de sus hijos. ¿Se sienten asustados? ¿En verdad se sienten relajados con respecto a la adolescencia? ¿Se sienten preocupados? ¿Cómo se sienten? Ya, si empiezo a pensar cómo me siento yo con respecto a la etapa de la adolescencia que está viviendo o que prontamente comenzará a vivir mi hijo. ¿Me siento tranquilo? ¿Me siento nervioso? ¿Me siento confundido? ¿Me siento asustado? Ya los invito a que utilicen el chat y puedan poner cuál es el sentimiento primario que se les viene a la mente cuando les pregunto cómo me siento con respecto a la adolescencia de mi hijo, cómo vivo este proceso. Podemos escribir en el chat las respuestitas, ahí yo se las voy leyendo, no se preocupen. ¿Cómo nos sentimos para los que tenemos, bueno, en mi caso tengo sobrinas adolescentes, los que tienen hijos adolescentes, ¿cómo se sienten con eso? ¿O cómo cree usted que se sentiría, pues, si tiene hijos un poco más pequeños? Bueno, yo voy a continuar, pero los invito a que pongan sus sentimientos. Por allí, ansiosa. Ansiosa, sí. Yo también me siento ansiosa con respecto a la adolescencia de mi hijo. Y eso que mi hijo está chiquito todavía, pero solo de pensarlo me da ansiedad. De pensar cuando mi hijo en 10 años sea adolescente, cómo va a ser el mundo. Ya si ahora hay WhatsApp y tantas cosas y tanta tecnología, y ahora qué va a haber en 10 años más allá. Ya, ansiosa, temerosa, ¿ok? Es una etapa que genera estos sentimientos y lo mejor es acogerlos y saber cómo yo me estoy sintiendo con respecto a la adolescencia de mi hijo. Los invito a que sigan poniendo tranquilamente de manera voluntaria cómo los hace sentir la etapa de la adolescencia. Como les he venido mencionando hasta el momento, en un momento que me hace... Por ahí pusieron preocupada por las inseguridades de ellos, por sus inseguridades. Ok, súper. Ahí les voy a volver a compartir porque no me deja pasar la pantalla. Vale. Ok, ¿cuáles son los principales cambios? Les he hablado todo el tiempo. Teacher, usted me puede interrumpir para comentar los sentimientos, ¿ok? Les he hablado todo el tiempo de que la adolescencia es igual a cambios. Se nos viene un cambio importante, no solo al adolescente, no solo a mi hijo, sino también a mí, a mi familia, al sistema que rodea al adolescente. Hablemos de los principales cambios que van a ocurrir o que ocurren en nuestros hijos adolescentes. Los primeros son los cambios biológicos, ¿ya? Los cambios biológicos son los cambios que ocurren en el cuerpo del adolescente, ¿ya? Cambios que ocurren dentro de su cuerpo. Ya, por ejemplo, existe toda la parte hormonal, esos son cambios biológicos que existen, ¿verdad? Por ejemplo, en la mujer pues están los estrógenos, la progesterona, ¿verdad? Y están las hormonas que actúan en los hombres. Todos esos cambios biológicos van a empezar a ocurrir ya de manera natural en los adolescentes. Luego vienen los cambios físicos. Los cambios físicos son mucho más visibles que los cambios biológicos, ¿verdad? Y ahí es cuando empezamos a ver que nuestros hijos, sus cuerpos van cambiando, que lucen diferente, ¿verdad? Los cambios más comunes que nosotros podemos ver, por ejemplo, es que los varones aumentan su estatura o que se les ensancha la espalda o los hombros
o que disminuye la grasa corporal, o que se desarrollan las glándulas sebáceas, por eso los adolescentes tienen más espinillas, o que se desarrollan las glándulas sudoríparas, ¿verdad? Por eso produce que el olor del sudor sea diferente y uno dice que, oye, huele a adolescente aquí en este salón, ¿verdad? Porque todos esos cambios empiezan a suceder. La voz se pone más ronca en los adolescentes, le crecen los pechos a los adolescentes, crece vello en las axilas, en el bigote, la barba, en las piernas, en los brazos, en los genitales. La piel de los pezones y de los genitales se vuelve más oscura por un tema hormonal. Crecen los testículos, la próstata, el pene, vienen los temas sexuales, de educación de la sexualidad, la eyaculación. Ya en las mujeres aumenta su estatura también, se ensanchan sus caderas, el cuerpo se empieza a preparar para la reproducción y eso es algo inevitable que los jóvenes no pueden evitar, es el desarrollo del ser humano. Se acumula más grasa en las caderas, en las niñas, en los muslos. Uno empieza a ver que su hija es como más curvilínea, ¿verdad? Que tiene un cuerpo más curvo. Se desarrollan las glándulas sebáceas al igual que los niños, las glándulas sudoríparas, la voz de las niñas se hace más fina, crecen los senos, los vellos en las axilas, en las piernas, en el pubis. La piel de los pezones y de los genitales también se vuelve más oscuras en las niñas. Ya crecen los labios mayores, menores, el clítoris, la vagina, el útero, aparece la menstruación, o sea, todos estos cambios empiezan a suceder rápidamente y al mismo tiempo. Los cambios biológicos, los cambios físicos, ahora vamos a ver cuáles son los psicoemocionales, los sociales y los intelectuales, ocurren al mismo tiempo y de manera breve. Ya, entonces vamos a ponernos en el lugar de nuestros hijos adolescentes, que eran unos niños, después eran unos pubertos y luego todos estos cambios empiezan a suceder. Teacher, no sé si me quiere compartir algunos antes de seguir. Y bueno, por aquí nos ponen, mi mayor preocupación es la presión del grupo de mis hijos por agradar a sus amigos y no seguir las recomendaciones de los padres. También Sí. me ponen por acá, depende de los valores que se le están impartiendo al muchacho o a la muchacha y bueno, que las agendas que se ven no son muy alentadoras, pues. Okay. Otra mamá puso por acá que ella está entusiasmada, pues que está viendo a su niño crecer y que le encanta porque ahora es pequeño, pero se está preparando con estas charlas, dice. Buenísimo. Ok, sí. Como ven, en general, los sentimientos que nos produce la adolescencia de nuestros hijos es ansiedad, temor y preocupación, ¿ya? Porque además la sociedad en la que nosotros fuimos adolescentes no es la misma que en la que nuestros hijos van a ser adolescentes y eso nos genera mucha ansiedad y mucha preocupación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Abordar esa ansiedad, saber que yo me estoy sintiendo así, educarme, prepararme para que cuando llegue ese momento yo me encuentre lo menos ansiosa posible y lo menos preocupada posible. Entonces, estábamos en los cambios físicos. Pensemos en nuestro hijito chiquito de 5 años, que después tiene otro cambio cuando tiene como 10 y después cuando tiene 13 uno dice, no, esto ya explotó. Ya como cuando uno ve a su hija y uno dice, esta niña se va a desarrollar mañana. ¿Ya? Porque uno ve que su cuerpo ha cambiado, ¿ya? Entonces, todos esos cambios físicos y biológicos suceden en esta etapa. Luego vienen todos los cambios psicoemocionales, que tienen que ver con la psiquis y con las emociones. Son los cambios psicológicos que ocurren en el adolescente. No basta con los cambios biológicos y físicos, sino que también hay cambios psicoemocionales. Todo este nuevo cuerpo que los niños tienen, o sea, si nosotros lo estamos viendo, ellos también lo están viendo, también lo están experimentando en su propio cuerpo. Hay una transformación física muy importante y ellos emocionalmente se tienen que adaptar a ese cambio. Es como cuando las mujeres estamos embarazadas. Ya es evidente el cambio físico que se produce en nosotras y nosotras nos tenemos que adaptar a ese cambio. Ahora imagínense la psiquis de un niño que está transformándose, adaptándose a todos los cambios biológicos y a todos los cambios físicos que están sucediendo en su propio cuerpo. Esa adaptación es muy importante, ¿ya? Y afecta la psiquis de los adolescentes. Ahí viene todo el tema de la personalidad, todo el tema de la identidad, los cambios continuos de estados de ánimo que son reales. Ya no es que los adolescentes son insoportables, es que realmente están pasando por un periodo biológico y físico distinto al que tenían antes. Entonces los cambios de estados de ánimo son una consecuencia de su transformación en un adolescente.
¿Ya? Entonces a veces uno dice, oye, esta niña está que no se aguanta ni a sí misma. En realidad no se aguantan ni a sí mismos porque no saben lo que está ocurriendo. Ellos están se están transformando a una velocidad bien rápida y se tienen que adaptar emocionalmente a ella. ¿Ya? Los cambios sociales, como decía la mamá que compartió el tema de la presión de grupo, los cambios sociales son súper marcados e importantes en la adolescencia. Y viene todo el tema de pertenecer a un grupo, compartir ideas, ya compartir gustos. Viene todo el tema de la integración y de la adaptación social. El adolescente quiere ser más autónomo, quiere ser más independiente, se quiere diferenciar de sus papás. Y como dije al inicio, no es algo malo, en realidad es algo positivo que el adolescente se quiera diferenciar de sus papás. ¿Ya? El problema es que eso siempre va a generar conflicto. Recordemos a nuestros hijos chiquitos, uno los viste como a uno le gusta, uno los peina, uno los perfuma, son ellos van chapot para la escuela preciosos. Y luego el adolescente no quiere vestirse así, no quiere perfumarse así, no quiere adoptar las costumbres y las tradiciones que nosotros como padres les enseñamos. Y es porque están buscando su propia identidad, pero ese proceso puede ser muy conflictivo y muy doloroso, no solo para los adolescentes, sino también para los papás, porque uno dice, pero ¿por qué mi hija se quiere cortar el pelo así? ¿Pero por qué mi hijo se quiere poner esos aretes, esos tatuajes? Yo no puedo creer que mi hijo lo desconozco, este no es el niño que yo eduqué. ¿Ya? Y es porque está en una búsqueda de su identidad. Los invito a que ustedes repasen cualquier moda que ustedes tuvieron durante su adolescencia mientras estaban buscando su identidad. Los cambios sociales preocupan mucho porque por el tema de la presión de grupo, por el ánimo de pertenecer a un grupo, pues los adolescentes son muy influenciables, ¿verdad? Y pueden quedar metidos en problemas severos y ahí es donde necesitan a sus papás. El otro cambio importante son los cambios intelectuales. Los adolescentes empiezan a desarrollar el pensamiento abstracto, que cuando uno es chiquito no lo tiene. ¿Ya? Un niño chiquito es muy concreto. Uno le dice, hoy vamos a ir al cine y vamos a ir a comer a la casa de tu abuela. ¿Ya? Un niño adolescente ya empieza a desarrollar su pensamiento abstracto, puede reflexionar y puede imaginar, es distinto, es más metafórico, ¿ya? Y eso requiere de bastante tiempo y energía. Por eso, como dije al inicio, a veces los adolescentes están abstraídos y es porque todo el mundo intelectual, social y psicoemocional demanda mucho de ellos, por eso están tan cansados también. Quiero invitarlos a que nos imaginemos por un momento que nosotros somos esos adolescentes y que nos suceden todos estos cambios al mismo tiempo. Los cambios biológicos, los cambios físicos, los psicoemocionales, los intelectuales. ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Ya? ¿Cómo seríamos nosotros si ahora nos vemos de adolescentes y decimos, wow, yo estaba pasando por todos esos cambios al mismo tiempo? Seguramente nos sentiríamos vulnerables, nos sentiríamos confundidos, enojados y a veces tristes. Entonces, en esta etapa los padres no deben perder la cercanía con sus hijos adolescentes porque los adolescentes los siguen necesitando para desarrollarse de manera adecuada. Todo parece indicar que el adolescente quiere rechazar al padre y quiere estar solo, ¿ya? Porque para poder evolucionar, transformarse y crecer necesita independizarse de la figura de sus papás. ¿Ya? Pero no podemos pensar que los adolescentes ya se las saben todas y que ya son casi adultos. Ellos están en una etapa transitoria en donde necesitan a sus papás. Entonces, la responsabilidad la tenemos nosotros, los padres. ¿Cómo me voy a acercar a mi hijo que ya no está tan fácil, ¿verdad? De que hey, vamos al parque rapidito, súper chévere, vamos al mall y vemos esta película. Ya eso no va a ser así tan fácil y tampoco es un adulto con el que me puedo sentar a echar cuento y a tomarme una cerveza porque mi hijo no es un adulto, está en una etapa transitoria entre la pubertad y la adolescencia. Entonces, ¿cómo yo me puedo relacionar con mi hijo en esa etapa compleja y confusa? ¿Ya? Entonces, siempre cuando vean a sus hijos, traten de imaginar, wow, cómo se deben estar sintiendo ellos con todos los cambios que están atravesando. Vamos a recordar algunas de las necesidades de los adolescentes. Por mi experiencia de trabajo, como les comenté, pues que llevo 16 años trabajando con adolescentes, he podido notar varias cosas. Primero, que los adolescentes necesitan sentirse amados y apreciados. Todos los seres humanos necesitamos sentirnos amados y apreciados.
y más en la etapa de la adolescencia, porque así mismo como mi identidad está cambiando, yo también me desconozco, o sea, yo tampoco sé quién soy, yo tampoco sé qué cosas me gustan ni en quién me voy a convertir, yo tampoco me siento tan bonita porque mi cuerpo está rarísimo, ¿ya? Entonces necesitan sentirse amados y apreciados por sus padres, especialmente en la etapa de la adolescencia. Por eso se recomienda mostrarles afecto a los adolescentes, aunque no quieran. No quieren besitos, no quieren abrazos, pero es importante que los papás se los sigan dando, ¿ya? ¿Qué más necesitan los adolescentes? Sentirse seguros y no amenazados. Es muy importante el tema del ejemplo. O sea, y aquí nos recae la responsabilidad sobre el adulto. ¿Qué tipo de ejemplo yo voy a hacer para mi hijo adolescente? ¿Ya? Porque mi hijo lo que está haciendo es tratando de transformarse en un adulto, pero ¿en qué adulto se va a transformar? La imagen más cercana de adulto que tiene es la mía. Entonces yo como mamá y como papá tengo que ser el mejor ejemplo. Se recomienda enseñar con el ejemplo y evitar amenazas y castigos. Evitar amenazas y castigos que no se van a cumplir, ¿ya? Otra cosa que necesitan los adolescentes es sentirse aceptados. Hay que respetar los sentimientos y las emociones, al igual que destacar sus cualidades, sus actitudes positivas. El adolescente, como está creando su identidad, lo que los otros dicen de él es muy importante. Entonces, si tú escuchas a tu papá o a tu mamá que te dice, oye, pero tú sí eres fresco, oye, pero tú sí eres vago, oye, tú siempre te has echado ahí, oye, la verdad es que tú sí eres descuidado con tu aseo personal, entonces la identidad que tú te vas a empezar a crear como adolescente es la que tú escuchas de los demás. Por eso es importante poder reconocer cosas positivas en los adolescentes, no inventarlas, porque los adolescentes son bien vivos y ellos se dan cuenta cuando uno está inventándoles cosas positivas que no tienen, ¿ya? Pero realmente estar pendientes de cosas que nuestros hijos hacen bien en la adolescencia para poder reforzarlo y decírselo, ¿ya? Los adolescentes necesitan sentirse importantes, todos necesitamos sentirnos importantes y pertenecer. Hay que ayudarlos a sentirse importantes, que ellos tienen un lugar en este grupo familiar, que tienen un lugar en la sociedad, que son importantes para nosotros. Y decirlo de manera explícita, hijo, tú eres muy importante para mí. Para mí es muy importante que tú estés sentado en la mesa durante la cena, porque tú tienes un lugar especial en la familia y cuando no estás te echamos de menos. Es importante que estés aquí. ¿Ya? El problema es que en la etapa de la adolescencia, las cosas que le decimos a nuestros hijos, la reacción de ellos nos hace pensar que no les importa, pero en realidad sí les importa. Es una etapa de contradicción y rebeldía. Así que usted insista en decirle a su hijo que es importante, aunque la respuesta que reciba es, ay papá, ay cállate la boca, ay no me importa, lo que sea. La respuesta que usted reciba, usted manténgase firme en el discurso. Los adolescentes necesitan sentirse independientes, no pueden sentir tanta dependencia de sus papás. Hay que enseñarles a ser responsables y tomar buenas decisiones y ahí podemos empezar poco a poco, ¿no? Oye, te voy a dar esta plata para que compres esto. Ya cuando tengas 16 años, oye, te voy a sacar tu permiso de conducir y tú vas a ir los miércoles a dejar el reciclaje. Oye, te voy a pequeñas responsabilidades para que los adolescentes empiecen a asumir esas responsabilidades que luego van a tener cuando sean adultos. Si los privamos de esas responsabilidades, ¿cómo van a ensayar? ¿Dónde van a practicar? El lugar más seguro para practicar la vida adulta es dentro de la familia. Teacher, no sé si me puede leer alguna de las cositas que ponen, que veo que ponen, pero para poder tomarlos en cuenta los comentarios. No la escucho, teacher, porque está en silencio. Ah, ¿ya me escucha? Sí, ahorita sí. Así es que no sé, como que la tecnología se me bloqueó. Si hay No una se pregunta preocupe. por aquí, ya te la leo. Dice, ¿cómo se maneja la ansiedad del adolescente en esta etapa? Ok, perfecto. Bueno, justamente voy a agarrarme de esta pregunta para el próximo tema, ya que es súper importante y que se trata de la salud mental en la adolescencia. Asimismo, como en la adolescencia nos preocupamos por la salud física de nuestros hijos, ¿verdad? Si están gorditos, si están flaquitos, si hacen deporte, si comen bien, si comen mal. Asimismo, como nos preocupamos de la salud dental, bucal, ¿verdad? Si los llevamos al dentista, oye, este niño hay que ponerle frenos, tiene los dientes feos,
Ya, asimismo deberíamos preocuparnos de la salud mental del adolescente. Como es una edad vulnerable, o sea, realmente la salud mental también sufre y está en riesgo durante la etapa de la adolescencia. Y es algo que debería preocuparnos, ¿ya? Pero más bien ocuparnos. Entonces, como dice esa mamá, como pregunta esa persona, ¿qué hago para manejar la ansiedad o cómo ayudo a mi hijo a manejar la ansiedad? Pues hay una encuesta muy reciente que dice que los trastornos mentales afectan a 16 millones de adolescentes en América Latina. Alrededor del 15% de los adolescentes entre 10 y 19 años en América Latina sufren de algún trastorno mental diagnosticado, lo que supone que cerca de 16 millones de jóvenes ya sufren de temas de salud mental. Y nuestra región, América Latina, tiene una de las tasas más altas del mundo en cuanto a problemas de salud mental en la adolescencia. Entonces esto no es un mito, ya no es mentira. Los problemas de salud mental en la adolescencia son reales. Los trastornos mentales que más afectan a los adolescentes de nuestra región son justamente la ansiedad y la depresión, ¿ya? Los adolescentes que tienen problemas de salud mental en América Latina tienen estos dos trastornos identificados: ansiedad y depresión. Suponen la mitad de los problemas de salud mental e inciden mayormente en las niñas, revela esta encuesta. Además están asociados a problemas de conducta y problemas alimenticios. A pesar de que hay muchísimos factores que inciden en la salud mental, tanto genéticos como externos y todo, sociales, hay que pensar que la adolescencia es un tiempo de mucha transformación. Lo que les decía, adolescencia igual cambio, se vienen todos los cambios juntos. Y por otro lado, los adolescentes viven en una sociedad que también está en constante cambio. O sea, no solo ellos están viviendo un cambio interno personal, sino que también la sociedad en la que se desarrollan es cambiante, ¿ya? Hoy hay una cosa, mañana hay otra, está todo en constante cambio. Entonces nadie puede manejar tantas bolitas de malabarista en la mano. O sea, en algún momento se te van a caer, ¿ya? Y esa es la imagen del adolescente, tratando de cope, tratando de contener, tratando de lidiar con todos los cambios que se le dan al mismo tiempo. La depresión en los adolescentes es un problema de salud mental grave, ya no es un problema sencillo, que provoca sentimientos de tristeza constante, la pérdida del interés en realizar diferentes actividades y afecta la manera en que el adolescente piensa, que el adolescente se siente y se comporta, y puede provocar problemas emocionales severos, funcionales y también físicos, ¿ya? Entonces hay que atender el tema de salud mental. No quiero que se asusten con esta parte de la charla, pero creo que es muy importante que sepamos que la salud mental también es parte integral y también nos debemos preocupar y estar observando siempre si creemos que nuestros hijos tienen problemas de salud mental. Si en nuestra adolescencia nosotros tuvimos depresión, si tuvimos problemas de salud mental, si en nuestra familia hay problemas de salud mental, es importante que cuando se acerque la adolescencia nosotros estemos cautelosos, estemos mirando, estemos observando a nuestros hijos de manera muy cercana para evitar que luego pues ellos sean adultos que tengan temas de salud mental no resueltos, porque asimismo como los otros problemas de salud se pueden atacar, también los problemas de salud mental. Así que no le tengamos miedo, quitémosle el tabú al tema de la salud mental, y en la adolescencia aparecen muchísimas enfermedades de salud mental, ¿ya? Es una etapa vulnerable. Los problemas de salud mental no son una debilidad, ¿verdad? No es que mi hijo es que él es súper blandengue, ¿verdad? Debilucho, ya 3,5, no. Ya no es algo que se puede superar con fuerza de voluntad, es que mi hijo es fresco, ya es que no tiene fuerza de voluntad, es que no es perseverante, es que él no tiene energía, ya pueden tener consecuencias graves y requieren de ayuda profesional. ¿Ya? Ellos están recibiendo muchas presiones, como decía la mamá, presiones de grupos, también las expectativas académicas se vuelven mucho más complejas. Imagínense todos los cambios pasando y además tienes que ganar buenas notas. Ya imagínense todos los cambios pasando y además tus papás esperan que seas de tal forma y de tal manera. ¿Ya? Entonces, el tema de la autoimagen, ¿verdad? Del cuerpo, pueden ocasionar muchos altibajos en la vida de los adolescentes. No sé si hay algún otro comentario. Ok, vale. Y no tenemos por ahorita. Sí, voy a seguir, perdónenme, pero cuando veo los
comentarios, luego ya no me deja pasar los slides. Aviso si hay, no se preocupe. Sí. Vale. Esto ya lo vimos. Ok, ¿cuándo tengo que preocuparme? ¿Qué es lo que tengo que estar mirando en mi hijo para ver cómo está? Como les digo, piérdanle el miedo al tema de la salud mental, hablen de eso, lean sobre el tema, compartan estas cosas con otras mamás, ¿ya? Otras mamás que tienen hijos adolescentes, pregúntenles, oye, tú ves esto, tú viste lo otro, oye, mi hijo fue la pasada, pasó un fin de semana con ustedes en la playa, ¿qué tal lo viste? ¿Cómo lo viste más desenvuelto o sigue muy reservado? O sea, hablen de los temas de las emociones de sus hijos con otras familias. Hay cambios emocionales que nos deberían llamar la atención. ¿Ya? Primero, sentimientos de tristeza, que pueden incluir episodios de llanto sin razón aparente, frustración, sentimientos de ira, incluso por cosas pequeñas, ¿ya? Cosas pequeñas que generan sentimientos de ira en los adolescentes. Los sentimientos de desesperanza, mamá, me siento desesperanzado, me siento vacío. Estados de ánimo muy irritables, muy molestos. Si pierden el interés, el placer en actividades que antes les gustaban y ahora no les gustan. Si pierden el interés en cosas familiares o en amigos, o están en conflicto con esos amigos. Oye, mi hijo se la pasa peleando con sus amigos. Antes tenía muchos amigos y ahora no tiene. El tema de la autoestima baja. Si usted siente que su hijo tiene baja autoestima, si tiene falta de valoración, como que no se valora o se siente muy culpable, fijación en fallas o autocrítica excesiva, esos niños que son súper autocríticos, no es que gané 4,5 en vez de 4, o sea, cosas así súper rígidos con ellos mismos, eso es importante observarlo. Sensibilidad extrema al rechazo, al fracaso, la necesidad de aprobación por parte de los demás, dificultad para pensar, para concentrarse, para tomar decisiones, para recordar cosas, sensación continua de que la vida y el futuro son sombríos, son desalentadores, son tristes, pensamientos recurrentes de muerte o de suicidio. Si ustedes pueden identificar estos cambios emocionales en sus hijos, es importante buscar ayuda. Es algo que a ustedes les debería llamar la atención, ¿ya? Cambios de comportamiento que les deberían llamar la atención. Cansancio y pérdida de energía. Si bien durante la adolescencia existe, es real el cansancio porque el cuerpo se está desarrollando y transformando y es real que los adolescentes no tienen energía y andan con la manta arrastrando, si usted ve que su hijo o su hija está siempre cansado y tiene mucha pérdida de energía, es importante atenderlo. Puede ser que no se esté alimentando adecuadamente, puede ser que haya algún trastorno que esté sucediendo en ese momento, o sea, es importante prestarle atención, preguntar. Insomnio o dormir demasiado, cambios en el apetito, si antes comía mucho, ahora come poco, si antes comía poco, ahora come mucho, ¿ya? El tema de la alimentación, súper importante revisarlo. Consumo de alcohol, consumo de drogas, empiezan a fiestar los niños, se empiezan a reunir, empiezan a hacer reuniones en casa. Si usted siente que su hijo abusa del consumo de alcohol o si usted sospecha que su hijo consume drogas, no puede dejar pasar mucho tiempo para atender esos temas. Si ve que su agilidad mental disminuye, ¿ya? La rapidez del habla, si sus movimientos corporales cambian, si se queja de dolor de cabeza, ¿ya? De dolores inexplicables, si va recurrentemente a la enfermería, dice, oye, mi hijo ahora una vez a la semana está metido en la enfermería, no sé por qué, ¿qué le pasa? Si se aísla socialmente, si empieza a sacar malas notas, si quiere faltar a la escuela, si falta, si no se conecta en las clases, si inventa excusas para no ir a la escuela, si hay menos atención a la higiene personal o a su apariencia, ¿verdad? Si no le importa su apariencia, si tiene muchos arrebatos, iracundos, ¿ya? Si tiene comportamientos que usted considera que son perturbadores o que son riesgosos. Si su hijo se autolesiona, ya, por ejemplo, cortarse, ya, quemarse por perforaciones, tatuajes. Si su hijo tiene ideas suicidas o hace intentos suicidas, es hora de buscar ayuda, ¿ya? Es importante. Vuelvo y digo, no se asuste, no se asuste. Usted vea lo que está pasando, no se ponga la cinta en la cabeza, en los ojos, o sea, destápese los ojos y vea a su hijo y diga, mi hijo no está pasando por un buen momento, necesita de mi ayuda.
¿ya? Es importante que estas cosas llamen su atención y sean como lucecitas rojas que se van encendiendo. ¿Cómo podemos prepararnos para la adolescencia de nuestros hijos? Pues lo más importante es educarnos, asistir a charlas, conversar con otros, empezar a ir al psicólogo para preguntarle cosas, estudiar. Hay muchísima bibliografía, libros, videos, o sea, el formato que usted quiera, eso existe. Converse con otras mamás cuyos hijos hayan atravesado la adolescencia hace poco, ábrase, empiece a mirar el mundo de la adolescencia, no lo evada, no salga huyendo de ahí, aunque esté ansioso, aunque esté preocupado. Salir huyendo de la adolescencia es lo peor que va a poder hacer. Y lo otro es trabajar en uno mismo. Siempre las diferentes etapas de la vida de nuestros hijos requieren de nuestro trabajo personal. A veces nos da pereza o estamos cansados, no tenemos tiempo para trabajar en nuestras propias cosas, pero es importante. ¿Por qué? Porque no se puede dar lo que uno no tiene. Para cuidar a los demás es necesario cuidar de nosotros mismos. Si nosotros no estamos bien, nuestros hijos adolescentes no van a estar bien. Entonces es importante revisar nuestra propia adolescencia, pensar cómo vivimos nosotros nuestra adolescencia, ¿ya? Y también pues darnos tiempo para estar bien emocionalmente, para estar bien psicológicamente y físicamente, para poder tener disponibilidad para nuestros hijos adolescentes porque van a ser muy demandantes. Me gustaría que nos enfocáramos aquí. Este cuadrito es bien interesante, se llama la ventana de la disciplina social y existen dos componentes principales en la crianza de un hijo. El primero está aquí, ¿verdad? Que sería el control, los límites, la disciplina, el rigor, las normas. Y el otro está acá, abajo, que es el apoyo, animar, motivar, contener. Los invito a que pensemos en un modelo de papá que tiene altos niveles de control, ¿ya? Disciplinado, rígido, límites y pocos niveles de apoyo. No anima mucho, no motiva, no contiene mucho. Ese modelo se llama el modelo punitivo, es un modelo autoritario y hace las cosas contra los demás, ¿verdad? Tiene altos niveles de control, muchas normas, mucho orden, mucha disciplina, mucho límite y poco amor, ¿ya? Ahora pensemos en el modelo contrario. El modelo que tiene mucha motivación, mucho amor, mucha contención, altísimo, pero tiene pocos límites, pocas normas, poca disciplina, poco control. Ese modelo es el modelo permisivo, ya es un modelo paternalista y hace las cosas para los demás. Ahora pensemos en un modelo en el que los niveles de apoyo son bajos y los niveles de control y límites también son bajos. Es un modelo negligente, es un modelo irresponsable, que no hace nada. Es cuando uno se desconecta, uno dice nada, ni amor ni reglas, me desconecto. Y luego existe un modelo que tiene altos niveles de apoyo, contiene, motiva, anima y al mismo tiempo tiene altos niveles de control. Pone normas, pone disciplina y pone rigidez, ¿ya? Altos niveles de apoyo y altos niveles de control es el modelo ideal, que es el modelo restaurativo, que hace las cosas con los demás, ¿ya? Entonces yo quisiera que reflexionemos un poquito en general con qué modelo ustedes se sienten identificados, ¿no? Ustedes son unos papás punitivos que ponen normas, reglas, o ustedes son unos papás permisivos, que ustedes sienten que ay, sus hijos hacen con ustedes lo que les da la gana, ¿verdad? Que ustedes son muy permisivos, que no saben decirle que no a sus hijos, o ustedes sienten que a veces son unos papás negligentes, que se hacen de la vista gorda un poco porque no quieren ver los problemas que tienen sus hijos o las necesidades que tienen, o ustedes sienten que son unos papás restaurativos, que son amorosos y contenedores, pero que ponen sus normas fijas, ¿ya? En general, la manera en la que nosotros criamos a nuestros hijos son formas en las que hemos aprendido que es así. ¿Cómo fui educado yo? ¿Ya tuve una mamá punitiva? ¿O yo tuve un papá permisivo? ¿O yo viví con mis abuelos y mis abuelos eran muy permisivos? ¿O mi mamá la verdad es que fue muy negligente con nosotros? Ya piensen
hagamos una autorreflexión de cuál es el modelo con el que más me identifico generalmente, Natalie, cómo fui educado yo. comentarios, no sé si quieres que te los lea. Sí, claro, teacher. Acá nos ponen, desde que son pequeños necesitamos ayudarlos a que adquieran vocabulario emocional, de manera de que cuando sean grandes ellos puedan expresar sus emociones. Me parece muy asertivo este comentario. También, Totalmente de acuerdo. una mamá nos comenta con respecto al cuadro, que ella Sí, está siendo permisiva con el hijo y bueno, no le ha ido tan mal. También dice que hace caso cuando se le dice, se le da libertad, pero se le da libertad mucho, mucho se habla de todo en la casa. Estoy tratando de entender, o ajá. sea, dice permisiva, Sí, pero súper bien, el chiquillo se porta de maravilla, hace caso cuando se le dice algo, pero se le da libertad mucho, mucha libertad y se habla de todo en casa. Es el comentario que hace una mamá por acá. Y hay una pregunta que dice, ¿qué pasa cuando papá y mamá siguen modelos diferentes? ajá, sí. Ok, bien. Bueno, primero los invito a que puedan definir cuál es en general su modelo, porque podemos ser de todos. A veces somos punitivos, otras veces permisivos, otras veces somos negligentes y otras veces somos restaurativos. Aquí no se trata de juzgar el tipo de papá que somos. Todos Exacto. tenemos nuestro background y nuestra experiencia y cómo fuimos creados y las cosas que nos han pasado en la vida nos moldean, ¿no? Yo, por ejemplo, me considero una mamá bastante permisiva. Yo siempre me pillo que estoy permisiva, entonces trato de moverme un poquito hacia lo restaurativo. Ya, o a veces cuando estoy muy cansada soy una mamá muy punitiva, no explico nada. Llego a mi casa, voy regañando, dando órdenes sin explicar mucha cosa. Entonces, es importante poderse identificar y conocerse y decir, yo en general soy así. Soy punitivo, soy permisivo, soy negligente o soy restaurativo. ¿Cómo me puedo mover hacia lo restaurativo? Si tengo un esposo que es punitivo y yo soy permisiva o yo soy restaurativa y mi esposo es demasiado punitivo, ¿cómo llego a un acuerdo con él? Es un acuerdo de crianza, pues a través de muchas conversaciones, ya, porque seguramente el punitivo no es punitivo porque sí, es punitivo porque fue criado de esa manera o porque alguien le hizo creer que las normas, las reglas y la autoridad se respeta y en mi casa se dice lo que yo hago y ser permisivo es ser congo de los hijos, ¿no? Entonces es importantísimo poder indagar y apoyar a la pareja a entender desde dónde viene su modelo de crianza, desde qué creencias, desde qué principios, desde qué cosas, cómo él percibió el mundo y entonces así mismo se comporta. Yo diría que esa pregunta de cómo hago si tenemos modelos diferentes de crianza, es importante llegar a un acuerdo, ¿ya? De, sí, yo tengo este modelo y tú tienes este, pero ¿cómo vamos a decidir criar a nuestros hijos? ¿Ya? Y ahí lo pueden hacer ustedes o si no lo pueden hacer con un terapeuta de pareja o en espacios formales que les ayuden a decidir cómo van a educar a sus hijos, de qué manera. Quiero darles algunas recomendaciones, ya, porque no quiero que se acabe el tiempo sin estas recomendaciones. Primero, cuando hablen con sus hijos adolescentes, o como decía la mamá, desde pequeños pueden empezar a instalar el lenguaje emocional en sus hijos. Comuníquense desde el yo y desde los afectos, ¿ya? Yo me siento triste cuando tú me hablas de esa manera. Yo me siento confundida cuando yo te veo lo que estás haciendo, ¿ya? Yo me siento afectada. ¿Cómo te sientes tú? Y desde los afectos. Segundo, centrar su discurso en la conducta y no en la persona. Esto es clave, ¿ya? Yo no estoy de acuerdo con la acción y con la conducta que tú haces, pero tú eres valioso. Yo te amo y te respeto, pero lo que tú hiciste es inaceptable en esta casa. ¿Ya? El acto es inaceptable, pero la persona no es inaceptable. Su hijo sigue siendo aceptado y querido por usted a pesar de que haya hecho un desastre. ¿Ya? Alto control y alto apoyo, lo que vimos, límites claros y firmes en un contexto amoroso y cálido. Evite juicios, evite señalamientos, amenazas, proponga soluciones. Oye, ¿cuál es la solución? ¿Cómo vamos a arreglar esto? ¿Cómo puedes reparar esto? Facilitar que mantenga hábitos saludables de alimentación, de sueño, de interacción con pares, niños de su edad, actividades que promuevan la motivación y la creatividad. Es importante que usted le brinde a su hijo estas cosas y esté preocupada de lo que come, de lo que duerme, de si se relaciona con otros. Supervisar el uso de las redes sociales, pues me imagino que ya han tenido charlas sobre este tema muy importante en la adolescencia.
Pedir apoyo si usted siente que no lo puede hacer solo. Oye, ¿sabes qué? En verdad me está ganando mi hijo adolescente, la adolescencia de mi hijo me está ganando, necesito pedir ayuda con libertad, sin miedo a ser juzgado. Buscar ayuda profesional ante cualquier señal de alerta como las que vimos en las diapositivas anteriores. Si hay cambios de hábitos en la alimentación, en el sueño, si hay aislamiento, si usted ve que tiene demasiada dependencia con la virtualidad, con las pantallas, con las computadoras, si tiene conductas violentas, si tiene ideas de morir o ideas suicidas u otras cosas que le preocupen, no dude en buscar ayuda. Va a ser la mejor inversión que usted va a poder hacer en su hijo y en su entorno familiar. Algunas cosas sencillas que les quiero dejar que les ayudan a los adolescentes en la cotidianeidad. Planificar el día. Hijo, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Cuál es tu horario del día de hoy? ¿Ya? Ustedes ayudarlos. Intercalar actividades agradables con desagradables. Chuleta, tienes una tutoría de física que no la soporto. Ok, pero tiene tutoría de física y después va a jugar soccer que le encanta. ¿Ya? Entonces, intercalar actividades que sean agradables y desagradables para los adolescentes. Mantener una vida social y relacionarse con sus pares. Ahora en la pandemia eso fue crítico, ¿ya? Pero los adolescentes ya pueden salir, vacunen a sus hijos, que vuelvan a salir con sus amigos. Es importante la relación que pueden establecer con amigos. Ver un buen ejemplo en sus padres es algo que les ayuda muchísimo. Realmente, nuevamente, la responsabilidad recae sobre los padres, ser el mejor ejemplo de adulto que sus hijos puedan tener. También, como les dije al principio, no quiero que se vayan de esta charla pensando que esta etapa es un desastre, es caótica y es para salir huyendo y ponerse nervioso. Es una etapa igual de linda que todas las etapas de la vida de los niños, ¿no? Relativice un poco esta etapa, ya dice, esto va a pasar, mi hijo no va a ser adolescente para siempre, los conflictos no van a existir para siempre, las preocupaciones no van a existir para siempre. Es una etapa necesaria en el ser humano. Necesitamos pasar por el periodo de la adolescencia. Necesitamos equivocarnos. Necesitamos discutir con nuestros papás. Es una etapa transitoria, es importante y es necesaria para convertirnos en adultos. Y nuevamente, sea el mejor ejemplo de adulto para su hijo. El mejor ejemplo. O sea, en la adolescencia su hijo lo ve, ya, aunque quiera distanciarse de usted, él está muy atento al tipo de adulto que usted es. Ya, los papás siempre van a ser los héroes de los niños, aunque pasen por la adolescencia, que es un periodo transitorio. Y siempre las cosas que nosotros deseamos y vemos en nuestros papás, que son cosas aspiracionales. Luego, cuando nosotros nos convertimos en adultos, las queremos hacer. Así que es muy importante que ustedes también se transformen en la mejor versión de adultos que pueden ser en esta etapa. Bueno, ahora me gustaría que hicieran cualquier pregunta o cualquier comentario al chat para utilizar los minutos que quedan comentando. Bueno, por ahí... Una mamá pone aquí, ajá, no es fácil, pero ahí vamos con mucha oración para obtener sabiduría de Dios. Sí. Claro que sí, la parte espiritual también es importante en la etapa de la adolescencia porque es un desafío. Así que todo lo que usted pueda hacer para asumir ese desafío es bueno. Rezar, ir al psicólogo, hablar con amigas, leer libros, ver películas sobre la adolescencia. O sea, todo eso le va a aportar a su rol de mamá o papá durante la adolescencia de su hijo. Puras ganancias. Esta misma mamá puso, la que puso con la ayuda de Dios, puso arriba que ella porque pues con el comentario que hace con respecto al cuadro, dice que su esposo y ella cree que son el modelo restaurativo. Qué bueno. Restaurar, así que pues es bonito. Y pues si usted no anotó ningún ejemplo, no se preocupe, como decía Natalie, no estamos aquí para juzgar a nadie, todos tenemos modelos familiares diferentes, pero creo que lo importante es preocuparnos por los muchachos. Yo estoy todos los días viendo adolescentes y a veces algunos chicos dicen, mi mamá está muy ocupada o mi papá viaja mucho o a veces no hablamos, y la importancia de estar conectados con ellos en esta etapa de su vida, en esta edad de su vida es muy, muy valiosa porque es cuando más nos necesitan, y cuando abrimos nuestros oídos y nuestro corazón le damos oportunidad que ellos no busquen afuera con quién hablar y quién los escuche, si no tienen la puerta abierta de nuestras casas. Y creo que es valioso todos esos aportes. Bueno, si alguno tiene preguntas, no sé si fue súper claro, de verdad que yo estoy aquí y que tomé captura a todo a todas las diapositivas, porque de verdad
Qué interesante este tema, Natalie. Sí, es una edad difícil y uno como papá la sufre. Ya yo, pues, como dije, mis hijos no son adolescentes, pero he trabajado con muchos papás adolescentes y reconozco su dolor, su ansiedad. O sea, realmente es auténtica la preocupación que sienten los papás por los hijos adolescentes, especialmente en los tiempos que estamos viviendo. Pero ese miedo y esa preocupación no debería impedir que nos involucremos un poco más, ¿ya? Y como he repetido varias veces, los papás nos recae la responsabilidad de estudiar, de educarnos y de ver cómo vamos a hacer para apoyar a nuestros hijos durante la adolescencia. Aunque no lo parezca, ellos son súper vulnerables, los adolescentes son muy, muy, muy vulnerables y necesitan el apoyo de sus padres todo el tiempo. Hay que Natalie, nos permitirles están que se pidiendo tu equivoquen. contacto. Dicen por aquí que si por favor puedes dar tu contacto. Claro, como les dije, yo no soy psicóloga, yo soy pedagoga y trabajo con muchos adolescentes. He trabajado toda mi vida con adolescentes porque me gustan mucho. Pero como les digo, no tengan miedo de buscar una ayuda psicológica. Si ustedes sienten que necesitan orientación para ser papás de un adolescente, no tengan pena, hablen de estos temas con sus amigas, con sus amigos, hablen con otras familias sobre esto. El tema de la sexualidad, bueno, ese es otro tema que también a mí me gusta mucho, la sexualidad en la adolescencia, porque es un tema bastante complejo y que produce mucha preocupación, pero también hay que abordarlo con naturalidad con los hijos, ¿ya? Piensen en su propia adolescencia, cómo la vivieron, quiénes fueron las figuras trascendentes e importantes en su adolescencia. Tal vez fue una hermana mayor o un hermano, tal vez una prima de ustedes, tal vez un sacerdote, tal vez una maestra. O sea, ¿quiénes fueron, quiénes marcaron una diferencia en la adolescencia de ustedes? ¿Ya? Por ejemplo, yo tuve una profesora que marcó mi vida adolescente, ¿ya? Porque ella veía muchos talentos en mí, cosas que yo ni siquiera pensaba de mí, la verdad. ¿Ya? Y recuerdo que esa profesora siempre me decía, Natalie, tú debes estudiar teatro, Natalie, tú tienes que estudiar teatro. Y cuando yo me gradué de la escuela, mi papá me preguntó, ¿y tú qué vas a estudiar, Natalie? Porque no eres muy buena estudiante. Y le dije, yo voy a estudiar teatro. Y yo estudié teatro, ¿ya? Entonces, lo que les quiero decir es que esas figuras adultas en la vida de los adolescentes son importantes y realmente marcan su futuro. Así que ténganlo en cuenta, edúquense, infórmense, hablen sin pena sobre sus temores sobre sus hijos adolescentes y busquen ayuda. Exacto. Y una preguntita bueno, ya son las 7:03, pero creo, mis queridos papás, esa parte de la sexualidad es muy importante hablarla. A veces nos da un poquito de temor o vergüenza, pero creo que es muy importante hablarlos con ellos, sobre todo varones y niñas, porque ellos Oh, necesitan sí. que le despejen dudas antes de que las cosas lleguen al momento y no sepan qué hacer. Entonces es bueno como que ellos tengan esa base de datos de nosotros los padres, hablar con ellos, decirle, hijo, mira, esto puede pasar, porque a veces lo damos por sentado, pero ellos están aprendiendo a veces de malos ejemplos este tipo de situaciones y bueno, quería solo comentar eso, Natalie, que creo que es importante. Sí, el tema de la sexualidad en la adolescencia, podemos hacer otra charla de eso, porque es un tema bien, bien complejito, pero Ya te tomé bueno, la palabra. Miren, sí. papás, por favor, anótenlo. Queremos de nuevo a Natalie para que nos No, pero desarrolle. ese tema a mí sí me interesa bastante porque creo que es un tema muy poco elaborado, ¿no? Especialmente en una sociedad como la nuestra que es bastante superficial y la gente tiene como mucha pena de hablar ese tema, pero si no se aborda, pues se puede convertir en un problema en la adolescencia. Excelente, ya lo tengo y lo estoy anotando porque ya quiero tomarte la palabra. Así que bueno, queridos papás, son las 7:04, queremos ser responsables con el tiempo. La verdad, muchas gracias, Natalie, por esta hora de, wow, mucho conocimiento. Gracias a todos los papás que en esta tarde nos han acompañado y que nos acompañan mes tras mes con los temas de Family Link. Teacher Ida, no sé si quieres dar unas palabras antes de despedirnos. Sí, definitivamente, pues, como dice Teacher Iris, agradecerles a cada uno de ustedes por estar conectados pues, en este espacio que es tan significativo para nosotros como comunidad educativa, que genera valor en medio de, pues, de todo este proceso de preparación y crecimiento de nuestros jóvenes. Y pues también invitarlos a que se mantengan conectados con nosotros en redes, porque vamos a estar entonces y definitivamente notificando cuál va a ser el próximo tema del Family Link. Que tengan linda noche.
Exacto, y me pueden escribir a mi correo iarrocha@sp.edu.pa. Ay, creo que hay una preguntita por aquí. Ah, no, pusieron excelente, muchas gracias. Ok, esto. Un Pues, abrazo a todos los papás y ánimo en el periodo de la adolescencia. Como dije, no tienen por qué percibirla como una etapa desastrosa y de caos. También es una etapa linda de sus hijos y están pasando por una transición y se van a convertir en unos adultos responsables y maravillosos seguramente. Así que ánimo, dense fuerza entre ustedes, edúquense y pa'lante porque sus hijos van a estar bien si ustedes están bien. así mismo es. Así que bueno, esto está grabado. Si alguien lo quiere escuchar, esto va a estar en YouTube. La verdad, muchas gracias una vez más, Natalie. Y queridos padres, que pasen buenas noches, que descansen. Buenas noches a todos.